Hasta este punto está más que claro cómo podrías vos crear lo que es un paquete, lo que es una clase, etcétera, etcétera. En este caso yo creo un paquete llamado trees asincrónicos, ¿sí? Y a su vez diferentes clases. En este caso una clase inicial que vamos a darle ciertas características de inicio y una clase test para probar justamente la clase que vamos a desarrollar. Otra particularidad que te quiero decir es que, por ejemplo, por ahí si de forma teórica andas flojo con lo que es la parte informática, te recomiendo una cierta página que es esta, ¿sí? La que tengo acá marcada, y después otra para ejemplificación de tweets. Vamos a hacer una ejemplificación, bueno, no tiene nada que ver con esta, pero te la dejo por si quieres verla en paralelo, ¿sí? A modo de ejemplo. Estas, por ejemplo, son la primera, que es la primera que es la parte de teoría, ¿sí? Procesos y los núcleos, etcétera, etcétera. Y acá te describo un poquito lo que es un procesador, los diferentes núcleo físico que tenemos en el procesador, las diferentes segmentaciones que se puede dividir la información dentro del procesador, que ni más ni menos, bueno, son millones y millones de transistores. Y un transistor es un elemento electrónico muy pequeño, microelectrónico, bueno, depende igual el tamaño y la funcionalidad. Hay transistores prácticamente de una mesa, hay transistores prácticamente de una habitación. Sí, depende de la funcionalidad. Si vas a utilizarlo el transistor para la parte eléctrica, es mucho más grande. Si vas a utilizarlo para microelectrónica, es prácticamente nanométrico, ¿sí? Pero bueno, no te quiero mezclar y confundir con muchos conceptos de informática, eso revelo vos, porque si no se nos tiende en el curso, pero ni más ni menos el transistor lo que va a hacer es permitir, por ejemplo, que pase un voltaje dependiendo de la excitación que tenga entre sus terminales. Eso es electrónica básica, después también revelo, pero bueno, millones y millones de esos cositos que te dije recién están en estas celdas cuadradas doradas. Y a su vez todo ese conjunto forma lo que son núcleos en el procesador. Esos son núcleos físicos. Y después tenemos núcleos lógicos, que es todo el desarrollo en sí del software para que trabaje todo esto. Y acá te explico un poquito más y seguís bajando la frecuencia de la CPU, los hilos, ¿sí? Que son en sí los hilos que vamos a ver ahora, cómo se va dividiendo los hilos según el núcleo. ¿Sí? Podemos tener, como te he dicho la otra vez, diferentes hilos por cada núcleo o solamente un hilo por cada núcleo. Bueno, y acá te va diciendo, por ejemplo, algunas ejemplificaciones, ¿sí? La funcionalidad de poder trabajar con trees, algunas relaciones entre programas, procesos y hilos, también muy interesante. Bueno, después velo, muy interesante. Nosotros vamos a comenzar entonces con lo que es la clase trees. Voy a poner un poquito más de zoom a esto. ¿Sí? Sabemos perfectamente a esta altura qué es la herencia, ¿sí? Qué es el polimorfismo. Por ahí no lo toqué todavía en el otro curso, pero esos conceptos tenés que tenerlo en consideración. No los voy a repasar, sino repasarlo vos. Y en este caso nosotros deberíamos heredar, por ejemplo, ciertas funcionalidades de la clase trees, ¿sí? Extendemos de trees, claro, y una vez que heredamos funcionalidades de trees, hay que ver qué es lo que realiza esta clase. Si esta clase tiene muchas funcionalidades, ni más ni menos va a implementar la interfaz Runnable, ¿sí? Runnable es una interfaz que tiene también muchas particularidades al momento que nosotros trabajamos con hilos, que vamos a ver más adelante, es hilos sincrónicos. Más adelante hay una definición que también vamos a ver que se llama concurrencia, la forma eficiente de trabajar con hilos, y vamos a implementar directamente lo que es la interfaz. No pasamos por la clase, ¿sí? Implementamos la interfaz. Podemos ver un poquito más arriba. No sé si hay unas ejemplificaciones con métodos. No, ahí después deberías fijarte vos eso. Pero tenemos diferentes conceptos dentro de la clase que son de suma importancia. Por ejemplo, lo que es prioridad. Por ejemplo, lo que es daemon, ¿sí? Bueno, prioridad es el orden de prioridad, valga la redundancia, que va a ejecutarse lo que es el hilo. Nosotros cuando inicializamos el hilo vamos a tener cierto orden de prioridad. Porque imagínate que en un proceso, ¿sí? En un proceso dentro de lo que es el núcleo, vos tengas, no sé, 400 hilos, ¿sí? Y de esos 400 hilos no querés que se estén ejecutando a la misma velocidad, a la misma frecuencia, ¿sí? Con la misma capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera. Porque si no, no puedes distribuir equitativamente todos los procesos para otros núcleos, ¿se entiende? Tiene que ser de forma dinámica todo. Entonces después también tenemos otros conceptos que lo vamos a ir viendo paulatinamente. Después tenemos también el concepto de daemon. Daemon son hilos que son, por ejemplo, ejecutados en segundo plano. Son hilos que por ahí no tienen tanta importancia, pero quedan en el sistema activos para que, por ejemplo, después para una determinada acción que nosotros le mandemos al programa se activen, ¿sí? De alguna u otra forma te lo puedo decir así. Steelboard y Top, bueno, estos son temas muy complejos, mejor no lo voy a tocar. Se trabajan generalmente con la Java Virtual Machine. Y vamos a ver también más adelante, por ejemplo, la clase Trial Group, muy interesante, para trabajar con N cantidad de hilos juntos, muy interesante también. Hay algunas cosas más que deberías ver vos cuando analices la clase Threads, el tamaño del stack, el tamaño donde se va a guardar, el container de esos hilos, el número de secuencias.
por ejemplo, si la identificación que tiene esos hilos. Si seguimos bajando tenemos más cantidad de métodos, muy interesante. Y esto también es muy interesante que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, las prioridades de los hilos. Yo te he mencionado más arriba que tenemos el método justamente para asignarle de una u otra forma prioridad, pero esto es la prioridad directa. Esto por defecto tiene asignado un número, que este número en procesamiento es relevante. Nos indica, por ejemplo, qué tanta relevancia va a tener ese hilo en el proceso. Yo tengo, por ejemplo, un proceso